Bienvenidos a la conferencia sobre un análisis al decreto 351 del año 79, que es el Reglamento General de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la República Argentina. Vamos a, en este caso, hacer una primera parte de este análisis, que va a ser la introducción. La agenda de la conferencia completa consta de 11 puntos. En esta primera parte vamos a llegar hasta el punto número 10 y vamos a dejar para dos conferencias más o tres, depende cómo vengan los tiempos, para hacer el análisis del decreto 351 del capítulo 1 al capítulo 7. El que les habla es Néstor, no me van a ver durante la conferencia porque prefiero y priorizo la presentación antes que mi imagen. Si quieren contactarme lo pueden hacer a partir de la página web de Red Proteger, a partir de la página donde están los cursos de Eventbrite, a partir de mi correo electrónico, del WhatsApp o del celular, de Telegram o de las redes sociales donde normalmente estoy. En cualquiera de estos medios, si consultan algo, les voy a responder. Material de lectura. El material de lectura es una edición es la primera edición de mayo del 2024, es nuevito el material. Si tiene algunos errores o algunos criterios que no comparten, bueno, me lo hacen saber, así podemos ir mejorando y actualizando este material que espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Prelación normativa. ¿Qué es la prelación normativa? Bien, es la jerarquía de las normas, es la jerarquía normativa. Y en la Argentina tenemos la Constitución, las leyes, los decretos, las resoluciones y las disposiciones en este orden de importancia. La prelación normativa, como dije recién, es la jerarquía normativa y implica que una norma de rango inferior, como por ejemplo un decreto, no puede contradecir o no debería en principio contradecir a una norma de rango superior como una ley. Y otra consigna más es que una norma posterior que sale puede derogar una norma solamente de igual rango que la que está emitiendo. Un decreto no puede derogar una ley, una resolución no puede derogar una ley, una resolución no puede modificar un decreto, pero sí al revés. Un decreto puede modificar una resolución, una ley puede modificar un decreto. ¿Cómo citar una norma legal? He visto muchos errores a lo largo de mi carrera profesional, así que vamos a repasar este concepto, al menos válido para la Argentina. Ya que estamos con la pirámide de la jerarquía, de la prelación normativa, el único artículo donde aparece algo relacionado a las condiciones de seguridad de los trabajadores es el artículo 14 bis, donde dice condiciones dignas y equitativas de labor. A partir de ahí, hasta donde conozco y hasta donde entiendo y pude leer de la Constitución, no aparece nada específico respecto a la salud y seguridad de los trabajadores. Vamos a las leyes. Las leyes, las emite el Congreso, el Poder Legislativo. Su numeración es correlativa desde la ley número 1 que salió, que desconozco y no me he puesto a investigar en qué año salió la ley número 1, en forma correlativa hasta la ley actual, son correlativas y por lo tanto no hace falta indicar el año en que sale la ley. Con poner ley y número de la ley, en este caso estamos hablando a nivel nacional, no hace falta indicar el año. En algunos casos ustedes van a encontrar que se le coloca barra año, en este caso 72. No está mal hacerlo, no le agrega valor porque si alguien busca y quiere hacer referencia a la ley 19.587, esta es la única ley que lleva este número y trata sobre condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. Los decretos. Los decretos los emite el Poder Ejecutivo y en este caso a nivel nacional el presidente. Si estamos hablando de una provincia, el gobernador provincial. Normalmente un decreto reglamenta una ley o parte de una ley y para poder citarlo hay que colocar decreto, número del decreto y el año, porque todos los decretos empiezan con el número 1 el día del año y terminan con el último número el último día del año y así sucesivamente.
Por lo tanto, la manera correcta de citar el decreto 351 es colocar el año. Una manera incorrecta es colocar decreto 351 sin indicar el año, porque posiblemente exista un decreto 351 cada año desde que se creó este país, de esta república mejor. Resoluciones. Las resoluciones las emiten los ministros o aquellas personas con cargos a nivel jerárquico similar al de un ministro. Por lo general reglamentan un decreto o parte de un decreto, y para poder citar correctamente un decreto, en este caso hay que colocar la resolución, el número, el año que se emitió esta resolución y quién la emitió. Porque obviamente como hay varios ministros y varias personas que pueden emitir resoluciones, podemos encontrarnos con varias resoluciones, inclusive del mismo número, el mismo año. Una manera correcta de citar una resolución, en este caso resolución SRT, que indica Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la número 311 del año 2003. Si nos dirigimos a un público que no es especialista en salud y seguridad en el trabajo, también podemos citarla con el nombre completo. Dos maneras incorrectas de citar una resolución es la que estamos viendo en pantalla: no indicar el año y no indicar el emisor, porque nos encontramos con un submundo de normas que van a tener el mismo número. Las disposiciones. Las disposiciones las emite la estructura jerárquica, que está por debajo del ministro. Reglamentan normalmente una resolución o parte de una resolución. Y al igual que una resolución, hay que indicar disposición, el número, el año que se emitió y quién la emitió. En este caso tenemos la disposición de la Gerencia de Prevención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Puedo colocar todo eso en palabras, si me dirijo a un público que no es especialista, la número 3 del 2003. Y estas son dos maneras incorrectas de citar una disposición. ¿Dónde buscar las distintas normas? Podemos ir a un kiosco, una librería especializada y pedir libros y material bibliográfico donde va a estar un compendio legal o la norma explicada, pero hay otros lugares donde poder buscar la legislación, y en este caso estamos haciendo referencia al boletín oficial. El boletín oficial, al menos a nivel nacional, es la única fuente válida que nos dice cómo está escrita cada normativa, sea ley, sea decreto, sea resolución, disposición o cualquier otra norma legal. Es la única fuente válida y legal. Si por algún motivo yo escribo mal un artículo de una norma legal y ustedes lo están usando, el problema lo tenemos básicamente los dos. Yo por haber cometido un error y ustedes por hacerme caso a mí, porque la fuente a la cual deberíamos ir para saber qué está diciendo una normativa legal es el boletín oficial. En el caso del Estado Nacional, el boletín oficial, el válido es el formato PDF, porque tengo entendido que ya a nivel papel el boletín oficial no se emite más. Pueden entrar al boletín oficial, van a la primera sección del boletín oficial, y se van a encontrar con una pantalla similar a esta. Pueden revisar el boletín oficial del día de la fecha o revisar boletines oficiales anteriores. También el boletín oficial tiene una app para celulares que cumple la misma función que para una página, para una computadora. Otra fuente, ya en este caso no tiene validez legal, pero sí de consulta y es muy buena, es la página de Infolec o la página argentina.gov.ar/normativa. Las dos son muy buenas, yo me quedo básicamente y uso mucho Infolec. Infolec tiene una ventaja, que me permite buscar normas que ya fueron publicadas cuando no tengo, no lo quiero hacer a partir del boletín oficial. Pero Infolec presenta dos funciones muy importantes. Una es la que estamos viendo acá abajo, dice esta norma modifica o complementa a dos normas, es decir, en este caso que estamos viendo la página de la ley 19.587, está diciendo hacia arriba a qué normas complementa y a qué normas modifica. Por ser una ley, básicamente no va a modificar a nada,
porque tampoco pueden modificar la Constitución una ley, pero sí se complementa y van a ver que está complementada con la ley 24.557. Y la otra función es hacia abajo. Dice, esta norma complementa o modifica a 65 normas, es decir, si yo aprieto en este enlace van a aparecer 65 normas que la ley 19.587 es reglamentada por estas 65 normas. Y así sucesivamente con cada normativa legal que ustedes quieran consultar. Y de esta manera puedo estar al día y consultar las actualizaciones que tiene cualquier norma legal que esté publicada en Infolec. Normativas relacionadas a la higiene y seguridad en el trabajo. Los rubros de la materia que podemos encontrarnos que tratan temas similares a la salud y seguridad en el trabajo son la Ley 19.587, Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Esta norma es la única en el país de la República Argentina que organiza la seguridad y higiene en el trabajo, es única en su país. Y también esta norma tiene aspectos técnicos, equipos sometidos a presión, temas de incendio, temas de instalaciones eléctricas, temas de radiaciones ionizantes, ambientes confinados, toca un montón de temas técnicos que vamos a ver que también lo tratan otros grupos legales, como por ejemplo la ley de combustibles, la ley 13.660, que trata sobre cuestiones de seguridad en instalaciones que manejan combustibles líquidos, sólidos o gaseosos, la ley de armas y explosivos, especialmente la parte de explosivos, y la parte más relacionada a lo nuestro, la ley de actividad nuclear. Y vamos a ver cómo el decreto 351 se complementa con estos otros grupos legales. Y también tenemos la prima de la ley 19.587, que es la ley 24.557, que trata en este caso aspectos relacionados a los accidentes y enfermedades de trabajo, que lejos de ser una norma del tipo preventiva, es una norma del tipo mitigación, porque va a tratar fundamentalmente qué derechos y qué procedimientos tiene que seguir un trabajador cuando se accidenta y cuando se enferma. ¿Cómo está organizado el grupo legal de la ley 19.587? La ley tiene 5 reglamentos, el reglamento general, que es el que vamos a empezar a analizar, y 4 reglamentos por actividad: la construcción, el agro, la televisión por cable y minería. También la ley de seguridad y higiene del trabajo tiene normativas que las podemos clasificar y ordenar por temas, desde cancerígeno, pasando por electricidad, ergonomía, radiaciones. Esta es una pequeña presentación, un pequeño resumen de otras tantas normas que tienen reglamentos que podemos clasificar por temas. Antecedentes normativos del decreto 351 del año 79. Hay un solo antecedente normativo anterior, que es el decreto 4.160 del año 73, que también reglamenta la ley 19.587 y que fue el que derogó el decreto 351 del año 79 que estamos empezando a analizar. Otro antecedente no hay, al menos que lo tenga presente en este momento. El decreto 4.160 del año 73 fue firmado en el año 73, un 10 de mayo, publicado en el Boletín Oficial el 3 de julio. Hubo una cuestión muy particular que fue aprobado durante el gobierno de Lanuse, que es el mismo que aprobó la ley 19.587, y se comunicó, es decir, fue publicado en el Boletín Oficial en el gobierno de Cámpora, del presidente Cámpora. ¿Cómo surge el decreto 351 en el año 79? ¿Cómo surge esta norma en un gobierno militar donde obviamente las cuestiones democráticas y los derechos de los trabajadores está dejado a un lado? No hay ninguna historia para contar por qué en pleno gobierno de facto, cuando ya existía un decreto que reglamentaba la ley de higiene y seguridad en el trabajo, como es el decreto 4.000, como era el decreto 4.160 del año 73, se le ocurre a un gobierno militar donde las instituciones democráticas y los derechos están cercenados en todos los sentidos, surge este gobierno, se le ocurre
cambiar la normativa laboral en materia de salud y seguridad en el trabajo y emitir este decreto 351 del año 79. ¿Por qué pasa esto? No hay una historia que tenga cierta rigurosidad histórica, así que no me voy a atrever a contar nada porque te estarías faltando la verdad. Contexto político. Este decreto lleva la firma del expresidente de facto y militar Jorge Rafael Videla, que fue presidente durante el año 1976 a 1981, durante el gobierno denominado Proceso de Reorganización Nacional. Este proceso de reorganización nacional fue una dictadura, un gobierno militar, un gobierno de facto que estuvo gobernando la Argentina a partir de un golpe de Estado en el 24 de marzo del año 1976 y duró hasta el 10 de diciembre del año 1983, donde asume el presidente Raúl Alfonsín. Fue un gobierno muy cruel y se caracterizó básicamente por un plan de terrorismo de Estado que incluyó secuestro, tortura, desaparición, robos de bebé, ocultamiento de identidad y muchas otras cuestiones que han sido juzgadas y todavía siguen siendo juzgadas por la justicia. Acá tenemos un poquito la introducción, los considerandos del decreto. Fue publicado el 22 de mayo de 1979 en el Boletín Oficial 24.175. Según consta en el propio decreto, este decreto fue redactado y fue ideado por una comisión que constaba de 13 organismos gubernamentales y 10 particulares, ¿no? No dice si son personas o son organismos particulares, pero es decir, hubo la participación ciudadana fuera del gobierno militar y de facto que participó en el análisis y en la implementación y en la redacción de este nuevo decreto que reglamentó la ley 19.587. A este decreto lo firma Jorge Rafael Videla, sigue estando vigente. No entendemos, o personalmente, no puedo hablar por los demás, no entiendo cómo después de más de 45 años todavía seguimos teniendo un decreto que sigue teniendo cosas que son buenas en materia de higiene y seguridad del trabajo, pero que sigue firmado y fue elaborado en uno de los peores gobiernos que ha tenido este país. La estructura básica del decreto, ¿cómo está armado el decreto? El decreto tiene 4 artículos que son de forma y tiene 8 anexos, de los cuales el anexo 8 fue derogado en el año 1996 por el decreto 1338. Tiene el anexo 1, que es el cuerpo principal del decreto, que es el único anexo que está escrito en forma de artículo, es decir, artículo 1, 2, 3, y está dividido en 24 capítulos. A su vez, hay algunos de estos capítulos, como el 8, el 9, el 12, el 13, el 14 y el 18, que están ampliados en los respectivos anexos que ustedes están viendo en pantalla. ¿Por qué fue armado esto así? Cuando fue todo escrito y elaborado el mismo día y aprobado el mismo año, no tengo una respuesta para darle. Pero sí hay que entender este armado como para no cometer errores a la hora de verificar cuestiones legales en nuestros ambientes de trabajo. El decreto tiene algo muy inteligente, que tiene una muy buena relación con otros cuerpos legales. Y esto lo vamos a empezar a ver y se va a entender cuando empecemos a analizar estas derivaciones que tiene el decreto 351 a otras normativas legales. Empecemos por el artículo 62, que reglamenta radiaciones ionizantes. A este artículo lo podemos dividir en 2 grandes temas. El punto 1, donde establece que las cuestiones de radiaciones ionizantes, especialmente de equipos generadores de rayos X, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Estado de Salud Pública. Esto es el año 79, la salud estaba a cargo del Estado Nacional, hoy en día ya la salud está a cargo de las provincias, por lo tanto podemos concluir que en cuanto la radiación ionizante sea una aplicación para cuestiones de salud, la autoridad de aplicación son las áreas de salud según la jurisdicción que corresponda.
El punto 2 habla de radiaciones de uso en uso no relacionado a la salud pública. En este caso, el inciso habla de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hoy en día, la autoridad es el que tiene la autoridad de aplicación de las cuestiones de radiaciones ionizantes en temas que no involucran la salud pública, es la Autoridad Regulatoria Nuclear de la Nación. Acá podemos ver un poco la web, la página principal de la web de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Dice, somos el organismo del Estado argentino dedicado a la regulación y fiscalización de la actividad nuclear en las áreas de seguridad radiológica y nuclear, protección y seguridad física y salvaguardias y no proliferación. O sea que si yo necesito tengo que dedicarme o tengo algún cliente que viene, algún proveedor que viene a hacer una actividad de gammagrafía industrial, bueno, tendrá que cumplir esta persona y nosotros deberíamos verificar que esta persona cumpla con lo que establece la Autoridad Regulatoria Nuclear. Sustancias explosivas. En este caso tenemos el artículo 146, que originalmente decía que en los establecimientos en donde se fabriquen, depositen o manipulen sustancias explosivas, se cumplirá lo reglamentado por fabricaciones militares. Este artículo indirectamente fue modificado por el artículo 1 del decreto 37 del año 2001 y vamos a pasar a explicar esta modificación que no es una modificación directa al decreto 351. Hay que entender también que las sustancias explosivas están reguladas por la Ley de Armas y Explosivos, que es la Ley 20.429, una ley de orden del año 73, si mal no recuerdo, y es una ley nacional. En nuestra materia de salud y seguridad en el trabajo estamos más relacionados a la parte de explosivos, como puede ser la minería o la construcción en caso de demolición, que a la parte de armas que básicamente es más propio de la seguridad física, de la seguridad patrimonial. El artículo 4 de esta ley dice lo relativo a pólvora, explosivos y afines por la Dirección General de Fabricaciones Militares, es decir, la autoridad de fiscalización, la autoridad de supervisión era el Ministerio de Defensa y en el caso de explosivos, fabricaciones militares. Este artículo 4 fue modificado en el año 2001. El artículo primero del decreto 37 del año 2001 modifica el artículo 4 que acabamos de ver y reasigna esta función que tenía fabricaciones militares al Registro Nacional de Armas. Por lo tanto, actualmente, si yo quisiera inspeccionar o tengo un cliente que trata o tiene un depósito de pirotecnia, una fábrica de pirotecnia, una fábrica de municiones o un depósito de municiones, entonces deberíamos regirnos por lo que es la Ley de Armas y Explosivos y la normativa que la reglamenta, que está debajo de ella. Actualmente el artículo 146 debería quedar redactado de la siguiente manera: en los establecimientos donde se fabriquen o depositen o manipulen sustancias explosivas se cumplirá lo reglamentado por el Registro Nacional de Armas. Si vamos a la página del Registro Nacional de Armas, ya el RENAR no existe más. En el año 2015 fue cambiado, se transformó en la ANMAC, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, pero todavía creo que se lo sigue llamando por su nombre tradicional, que es el RENAR. Establecimientos dedicados a trabajos con productos animales y vegetales. El artículo 150 trata este tema y lo deriva al Decreto Nacional 4238 del año 68. Este tema, todo lo que tenga que ver con producción de alimentos y producción de animales o productos con animales o vegetales, está bajo la dirección del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y se lo conoce con las siglas de SENASA. Acá están viendo una captura de pantalla de la web del SENASA y
donde dice normas que tiene competencia, sobre las cuales tiene competencia el SENASA, aparece la citada por el decreto 351 del año 79, que es el decreto 4238 del año 1968. Es decir, estoy en una fábrica, en un frigorífico, en una fábrica de hamburguesas, en una fábrica de aceite, en una embotelladora de aceite, además de cumplir con el decreto 351 del año 79, debería cumplir con aquellos aspectos que indica el SENASA y especialmente el decreto 4238 del año 68. Otra derivación que hace el decreto 351 son los trabajos hiperbáricos, que es el trabajo básicamente del buzo, y lo deriva en este caso lo reglamentado por Armada Nacional, donde también tiene injerencia la Prefectura Naval Argentina. Desconozco muy bien cómo es la cuestión acá, si qué prevalece la Armada Nacional o Prefectura Nacional Argentina, pero bueno, es un tema muy específico, de una actividad muy específica que se da mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? Estamos en una reparación de buque, en una plataforma petrolera, o en alguna instalación que esté bajo el agua, necesito disponer del trabajo de un buzo profesional. Aparatos que desarrollan presión interna. El capítulo 16 que trata sobre este tema tiene muy poquito relacionado a cuestiones propias de los aparatos de presión interna. Son cuestiones muy básicas. Y este tema, además, se aplican normas provinciales generalmente. Es decir, en Santa Fe tengo un paquete normativo en relación a los equipos sometidos a presión, en Buenos Aires otro, en Mendoza otro, y lo que está faltando es un código de equipos sometidos a presión a nivel nacional. Ha habido intentos de hacerlo, está la gente que se dedica a este tema, que se junta cada tanto para ver esta posibilidad, pero hasta ahora no ha quedado más que en proyectos y posibilidades. Soldadura y corte en espacio confinado, tenemos el artículo 158, que directamente no dice nada, pero que después del año 2010 hay una resolución 953 que establece los criterios de seguridad en espacios confinados y la cual esta resolución deriva a la norma IRAN 3625. Esta norma IRAN, la última versión vigente es del año 2003 y tiene una modificación del año 2011. Después tenemos el artículo 164, no vamos a hacer un análisis, no voy a hacer un análisis de este artículo, pero este artículo básicamente lo que hace, para el caso de las plantas, aplica para aquellas empresas que están regidas bajo la ley 13.660, ley nacional del año 53 del año 54, que trata sobre la protección de las grandes instalaciones, de las instalaciones dedicadas a la producción o relacionadas a la producción de petróleo. También tenemos en el anexo 6, el anexo dedicado a instalaciones eléctricas, el punto 3.1, que trata características constructivas. En este caso, el artículo, en los 3 párrafos primeros, nos deriva a lo reglamentado por la Asociación Argentina de Electrotécnicos, la Asociación Asociación de Electrotécnicos Argentina, como se llama actualmente, tanto sea para las instalaciones eléctricas en el inmueble como para líneas aéreas y subterráneas. Y aclara este último párrafo del decreto del anexo 6, el punto 3.1, que los materiales, equipos y aparatos deben estar construidos de acuerdo a normas nacionales o internacionales. Es decir, no tengo por qué comprar equipos que vengan solamente con certificación nacional, sino que bajo este criterio del decreto 351 se puede usar equipamiento que venga con certificación de otros países. Aunque con el corazón en la mano, siempre es conveniente que tengan certificación nacional. Aquí está la página de la Asociación Electrotécnica Argentina. Es una organización similar a IRAN, pero que se dedica exclusivamente a cuestiones eléctricas. Desconozco por qué en su momento se coloca a esta asociación como referente normativo y no se le usa a IRAN. Decisiones y selecciones de las personas que participaron en el comité de redacción de su época, seguramente. Haciendo
una búsqueda de las reglamentaciones, nos encontramos con algunas de las reglamentaciones. La que más se usa es la 90.364. Son normas extremadamente técnicas desde el punto de vista de las instalaciones eléctricas. No es para que un especialista en higiene y seguridad se ponga a estudiarlas si no conoce del tema eléctrico. Estas normas son para compararla y dársela al personal de mantenimiento eléctrico y al personal de instalaciones y de ingeniería eléctrica para que mantengan las instalaciones y hagan los proyectos conforme a lo que establece este paquete normativo. Por último tenemos el anexo 4 de iluminación y color, donde en el punto color este tema, tanto sea la identificación y el tema color, lo deriva a las normas IRAN, que IRAN es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. La norma 10.005 tiene dos partes, la parte 1 y la parte 2, y habla básicamente de colores y señales de seguridad. La norma 2507 es la versión vigente del año 65 y habla sobre identificación de cañerías. Y por último, esta norma que no tiene sentido que la compren y se pongan a buscarla, que es la norma IRAN 1050, que la última edición es del año 2007 y trata la carta de colores. Esto es muy específico y no vale la pena, si la consiguen y la tienen bien, pero no vale la pena comprarla. Sí, las otras dos recomiendo tenerlas porque son muy prácticas y son de uso cotidiano en la actividad laboral. Gracias por haber llegado hasta este punto de la conferencia. Nos estamos viendo en las próximas ediciones en la parte número 2 y en la parte número 3 sobre el análisis del decreto 351 del año 79. Bendiciones a todos, cuídense y gracias por escucharme.